Al principio fue muy suave, muy tierno. Sus labios sabían a miel y a secretos no confesados. Pero luego se profundizó. Su lengua encontró la mía en una danza que parecía coreografiada por el destino mismo. Me dejé llevar completamente, perdiendo toda noción del tiempo y el espacio. Nunca había sentido algo así. Cuando me besaba con hombres nunca había sido así. Aquellos besos habían sido mecánicos, rutinarios, como cumplir con una expectativa social. Esto era completamente diferente. Esto era pasión en estado puro. Esto era fuego corriendo por mis venas. Esto era como despertar después de haber vivido dormida toda mi vida. Sus manos encontraron mi cintura, y yo pensé que me iba a desmayar. Cuando papá me dijo, Lucia, quiero que conozcas a Paloma, solo trataba de sonreír por su felicidad. Pero cuando ella me tomó la mano, el calor de sus dedos me quemó la piel. Ahora papá se está preparando para pedirle matrimonio, y yo estoy pensando en huir con ella, pero necesito contarles todo, porque esta historia no es solo sobre el amor, esta historia es sobre la familia, lo prohibido y el momento en que el corazón vence a la razón, y tal vez lo que hice está completamente mal. Antes de que juzguen, déjenme explicarles cómo llegué hasta aquí, cómo una joven de 25 años, educada en los valores tradicionales de Sevilla, terminó robándole la novia a su propio padre. Porque sí, así de crudo suena, pero la realidad es mucho más compleja, mucho más dolorosa y mucho más hermosa de lo que imaginan. Era una calurosa tarde de domingo en Sevilla. Papá me había estado preparando para este encuentro durante semanas. Es alguien muy especial, Lucia. Tu aprobación significa todo para mí. Ver el brillo en sus ojos me hacía feliz. Era la primera vez que lo veía realmente feliz desde que perdimos a mamá hace 3 años. Mamá había sido el amor de su vida. Durante los 2 primeros años después de su muerte, papá era una sombra de sí mismo. No comía bien, no dormía, apenas hablaba conmigo. Trabajaba hasta muy tarde en su despacho de abogacía, supongo que para no pensar. La casa se había vuelto silenciosa, gris, sin vida. Cuando finalmente conoció a Paloma, en una conferencia sobre patrimonio histórico andaluz, algo cambió en él. Empezó a sonreír otra vez, a preocuparse por su apariencia, incluso compró ropa nueva. Hay alguien especial, Lucia, me había dicho meses atrás. Creo que te gustará mucho cuando la conozcas. Yo también quería decirle que estaba feliz, realmente quería. Después de ver a mi padre sufrir tanto, merecía encontrar el amor otra vez. Merecía ser feliz. Nos encontramos en el restaurante Casa Tomate, uno de los lugares más románticos de Sevilla. Papá había llegado temprano, había reservado mesa, incluso había pedido el vino que le gustaba a Paloma. Todo era perfecto, exactamente como él lo había soñado. Yo llevaba un vestido blanco sencillo, me había hecho un moño suelto. Quería verme casual pero elegante. Quería causar una buena impresión en él a través de ella. Y entonces ella llegó. Paloma Rodríguez, 38 años, alta, piel bronceada por el sol andaluz. Su cabello era castaño oscuro con reflejos dorados, y caía en ondas sobre sus hombros como una cascada de seda. El vestido burdeos que llevaba abrazaba perfectamente cada curva de su cuerpo, realzando su figura sin ser vulgar. Tenía esa elegancia natural que no se puede comprar, que solo viene con la confianza en una misma. Pero lo más impactante eran sus ojos, verde esmeralda, profundos como pozos de agua, con una intensidad que te atravesaba el alma. Llevaba un perfume sutil, algo floral con notas de jazmín, que llegaba hasta mí incluso desde la distancia. Sus manos, que pronto descubriría, eran suaves como pétalos, pero fuertes como las de una artista, se movían con gracia mientras saludaba al camarero en perfecta cortesía andaluza. Cuando entró al salón, parecía como si todos los sonidos se hubieran silenciado. Las conversaciones de otras mesas se desvanecieron, el tintineo de los cubiertos cesó, incluso mi propia respiración se volvió imperceptible, como si todas las luces se hubieran enfocado en ella, como si fuera la protagonista de una película, y el resto de nosotros fuéramos simples extras en su historia. Hola, tú debes ser Lucía, dijo, con ese suave acento andaluz. Su voz era dulce como la miel pero al mismo tiempo profunda, femenina. Me levanté para estrechar su mano, extendió la suya, sentí sus dedos en mi piel, suaves, cálidos, pero al mismo tiempo fuertes. El apretón de manos duró mucho, tal vez demasiado. Mis ojos se encontraron con los suyos, y por un momento no pude respirar. Mucho gusto, traté de decir pero mi voz no salía, solo sonreí. Papá hablaba pero yo no podía escucharlo.
Toda mi atención estaba en Paloma, cómo se reía, cómo usaba sus manos, cómo se movían sus labios. Todo parecía hipnótico. Lucía estudió arte, ¿verdad? Preguntó Paloma. Había interés genuino en su voz. Sí, literatura y bellas artes, dije. Mi voz finalmente salía, pero muy débil. Qué maravilloso. Yo también me intereso por el arte. En realidad produzco vino, pero cada vino tiene una historia, ¿no es cierto? Igual que las pinturas. Papá sonreía con gran orgullo. Mira, les dije que se llevarían muy bien. Durante la comida Paloma conversaba conmigo, hacía preguntas, realmente escuchaba. No era esa escucha educada que las personas mayores suelen dar a los jóvenes, era atención genuina, como si cada palabra que yo dijera fuera importante para ella. Me preguntó sobre mis estudios de literatura, mis escritores favoritos, mis planes para el futuro. Cuando mencioné que estaba escribiendo un libro de cuentos, sus ojos se iluminaron. ¿De qué tratan tus cuentos?, preguntó, inclinándose ligeramente hacia mí. Historias de mujeres, mujeres que buscan su libertad, respondí, sin saber por qué esas palabras salieron de mi boca. Qué interesante, murmuró, y por un momento me pareció ver algo más profundo en su mirada. La libertad es algo por lo que todas deberíamos luchar, ¿no crees? Papá también estaba feliz, por supuesto, pero todo su enfoque estaba en Paloma. La miraba con adoración, con esa expresión que tienen los hombres cuando creen haber encontrado a su musa. Contaba anécdotas, trataba de impresionarla, se reía quizás demasiado fuerte de sus propios chistes. Y yo observaba cada uno de sus movimientos, cada palabra, cada respiración. Había algo hipnótico en la forma en que Paloma movía sus manos cuando hablaba. Sus dedos largos y elegantes dibujaban formas en el aire, como si estuviera pintando sus palabras. Cuando se reía todo su cuerpo participaba de la risa, no solo su boca. Y cuando me miraba sentía como si pudiera leer mis pensamientos más secretos. ¿Te gusta bailar?, preguntó de repente. Un poco, dije. Me gusta el flamenco, pero no soy buena. Sus ojos brillaron. Yo te enseño. El flamenco está en nuestra alma, ¿verdad, Rafael? Papá se reía. Sí, sí, Paloma baila como un ángel. En ese momento vi a Paloma levantarse y hacer un pequeño movimiento de flamenco. Sus caderas, sus manos, todo era tan elegante, tan femenino que se me cortó la respiración. Cuando terminó la comida, y papá estaba pagando la cuenta, Paloma se acercó a mí. Lucia, me gustas mucho, dijo en voz muy baja. Espero que seamos muy cercanas, cercanas. Al decir esta palabra, puso su mano en mi brazo, un toque muy ligero, muy inocente, pero para mí no era nada inocente. Era como electricidad. Yo también susurré, no reconocía mi propia voz. Al salir del restaurante, papá se despidió de ella con besos. Yo observaba desde lejos, pero al irse, Paloma me miró y me guiñó el ojo. Mi corazón casi se detiene. Después de esa noche todo cambió. No podía pasar ni un minuto sin pensar en Paloma. Su voz resonaba en mi cabeza a todas horas. Su risa se había convertido en mi melodía favorita. Ese guiño que me había dado al despedirse, se repetía en mis sueños como una película en bucle. Empecé a encontrar excusas para pasar por los lugares donde sabía que ella podría estar. El mercado de Triana, donde compraba ingredientes para sus cenas con papá. La librería Vértice, donde había mencionado que le gustaba buscar libros de arte. Incluso caminaba por su calle, esperando tener la suerte de verla salir de su apartamento. Era patético, lo sabía, pero no podía evitarlo. Era como si hubiera desarrollado una adicción a su presencia, a la posibilidad de verla aunque fuera de lejos. Papá hablaba constantemente de ella. Paloma es una mujer tan hermosa, ¿verdad, Lucía? Soy muy afortunado. Paloma dice que le encanta la paella que hace tu abuela. Paloma opina que deberíamos viajar juntos a París en primavera. Paloma esto, Paloma aquello. Y yo decía, sí, papá, muy hermosa, mientras mi corazón se desgarraba un poco más cada vez. Hermosa era una palabra completamente insuficiente para ella. Era magnética, era cautivadora, era imposible de olvidar. Me pillé varias veces mirando mi teléfono, esperando un mensaje que nunca llegaba. Me preguntaba qué estaría haciendo, si pensaría en mí aunque fuera por un segundo, si habría notado la conexión que yo había sentido, o si todo había sido producto de mi imaginación. Una semana después, papá se fue de viaje de negocios, a Madrid por 3 días, y esa noche tocaron mi puerta. Era Paloma. Hola Lucía, dijo. ¿Puedo pasar?
La invité a entrar, por supuesto. Se había vestido casual, pantalones vaqueros y blusa blanca, pero aún así era impresionante. Rafael está en Madrid, ¿verdad? Preguntó. Sí, dije, mi voz temblaba. Todo bien, todo perfecto, dijo y sonrió. Pero yo quería verte a ti. Quería verme, solo a mí. Pasamos a la sala de estar. Yo estaba nerviosa, mis manos temblaban. Ella, en cambio, estaba muy tranquila, muy en control. Lucía dijo de repente: ¿Puedo preguntarte algo? Claro. ¿Has estado con una mujer alguna vez? Me preguntaba si había estado con una mujer. Mi corazón se detuvo. ¿Por qué me hacía esta pregunta? Yo, no entiendo, dije, pero en realidad entendía muy bien. Lentamente se acercó a mí. Creo que sí entiendes. Estaba muy cerca ahora, tan cerca que podía contar las pequeñas pecas doradas que tenía alrededor de los ojos. Podía oler su perfume intensificado por el calor de su piel, una mezcla embriagadora de jazmín y vainilla, que se había convertido en mi fragancia favorita, sin que me diera cuenta. Podía sentir su respiración, cálida y ligeramente entrecortada, como si ella también estuviera nerviosa. Su proximidad me mareaba. Era como estar cerca de un imán poderoso, que tiraba de cada fibra de mi ser. Mi cuerpo reaccionaba sin mi permiso, mi piel se erizaba, mi pulso se aceleraba, mis manos temblaban imperceptiblemente. Paloma, susurré. No podemos. ¿Por qué no? Preguntó. Puso su mano en mi cara. Sus dedos eran muy suaves. ¿Por tu papá? Asentí con la cabeza. Sí, por papá. Pero al mismo tiempo no, porque la verdadera razón era mi miedo a estos sentimientos, a este deseo. Lucía, mírame, dijo. La miré a los ojos. En esos ojos verdes me estaba perdiendo. ¿Sientes algo por mí? Preguntó. Si sentía algo, por supuesto que sentía. Sentía todo, pero no podía decirlo. No sé, mentí. Sonrió. Yo sí sé, dijo. Sientes lo mismo que yo. Y entonces me besó. Al principio fue muy suave, muy tierno. Sus labios sabían a miel, y a secretos no confesados. Pero luego se profundizó. Su lengua encontró la mía, en una danza que parecía coreografiada por el destino mismo. Me dejé llevar completamente, perdiendo toda noción del tiempo y el espacio. Nunca había sentido algo así. Cuando me besaba con hombres, nunca había sido así. Aquellos besos habían sido mecánicos, rutinarios, como cumplir con una expectativa social. Esto era completamente diferente. Esto era pasión en estado puro. Esto era fuego corriendo por mis venas. Esto era como despertar después de haber vivido dormida toda mi vida. Sus manos encontraron mi cintura, y yo pensé que me iba a desmayar de la intensidad de la sensación. Era como si cada terminación nerviosa de mi cuerpo hubiera cobrado vida por primera vez. Después de besarnos nos separamos. Ambas respirábamos agitadamente. Dios mío, susurré. Lo sé, dijo. Yo también. Tomó mi mano. Lucía, esto es muy complicado. Lo sé, pero no puedo parar de pensar en ti. No podía dejar de pensar en mí. Yo tampoco podía dejar de pensar en ella. ¿Y mi papá? Pregunté. Su expresión cambió. Dificultad. Tu papá es un hombre maravilloso, pero él y yo, nosotros somos amigos, buenos amigos. No es amor de verdad. No era amor verdadero lo que había entre ella y papá, pero yo lo amaba, y papá la amaba. O este creía que la amaba. No puedo hacerle esto, dije. ¿Y a ti misma qué le haces? Preguntó. ¿Te niegas el amor verdadero por la culpa? Me estaba negando el amor verdadero por la culpa. Me besó otra vez, esta vez más apasión, más apasión. Yo no pude resistir. Puse mis brazos alrededor de su cuello, me aferré a ella fuertemente, mis manos en su cabello, las suyas en mi cintura. Nos acostamos en el sofá, cuerpo contra cuerpo. Todo era tan natural, tan correcto que... Pero luego me detuve. No puedo, dije, no puedo. Sonrió con comprensión. Lo sé, es demasiado. Era demasiado. Todo era demasiado. Pero Lucía dijo, tomando mi mano, esto no va a desaparecer. Lo que sentimos no va a irse. Tenía razón, estos sentimientos no se irían, sin importar lo que hiciera. Esa noche Paloma se fue, pero mi corazón se fue con ella. Me acosté en la cama pensando en ella, reviviendo cada segundo de nuestro encuentro. Su olor parecía haberse impregnado en mi piel, su sabor persistía en mis labios, como un recordatorio dulce y tortuoso a la vez. No pude dormir. Cada vez que cerraba los ojos, veía su rostro, sentía sus manos en mi cintura, el calor de su cuerpo contra el mío. Me levanté varias veces durante la noche para
para beber agua, para caminar por la casa, para tratar de calmar el remolino de emociones que se había desatado en mi pecho. ¿Qué acababa de pasar? ¿Había sido real, o lo había soñado? Mis labios aún hormigueaban con el recuerdo de su beso, así que tenía que ser real, pero se sentía tan surreal, tan imposible. Me quedé despierta hasta el amanecer, viendo cómo los primeros rayos de sol se filtraban por las cortinas de mi habitación, preguntándome cómo iba a poder mirar a papá a los ojos después de esto. Al día siguiente papá regresó. ¿Cómo estás, mi niña?, preguntó. Bien, papá, dije, pero estaba mintiendo. No estaba bien, estaba destrozada. Estoy pensando en pedirle matrimonio a Paloma, dijo de repente. El mundo pareció desplomarse bajo mis pies. ¿Qué? Sí, mi amor, voy a comprarle un anillo esta semana. ¿Tú qué piensas? ¿Qué pensaba? No estaba en condiciones de pensar. Estaba enamorada de ella. Ella era la novia de mi papá. Y ahora se iban a casar. Si tú eres feliz, yo soy feliz, papá, dije. Estaba diciendo la mentira más grande. Esa noche Paloma me mandó un mensaje. Necesito verte. Nos encontramos en Triana, junto al río Guadalquivir, en un lugar donde nadie nos reconocería. Rafael me pidió matrimonio, dijo. Papá le había pedido matrimonio. ¿Y qué dijiste?, pregunté. Mi voz no salía. Le dije que necesito tiempo para pensar. Había pedido tiempo para pensar. Mi esperanza se avivó. Pero Lucía dijo, acercándose, no puedo casarme con él cuando estoy enamorada de ti. Estaba enamorada de mí. Lo estaba diciendo. Paloma Rodríguez, estaba enamorada de mí. Yo también te amo, susurré. Lo estaba diciendo finalmente. Te amo mucho. Nos besamos ahí, junto al río bajo la luz del atardecer. Y esta vez no me detuve. No lo detuve. ¿Qué vamos a hacer?, pregunté. No lo sé, dijo, pero no puedo vivir sin ti. No puedo fingir que no te amo. No podía vivir sin mí. No podía fingir que no me amaba. Tenemos que irnos, dijo de repente. Teníamos que escapar. ¿A dónde? No importa. Lejos, donde nadie nos conozca. Donde podamos ser libres. A ningún lugar donde nadie nos conociera. Donde pudiéramos ser libres. ¿Y mi papá? Tu papá va a sufrir. Los dos lo sabemos, pero él va a encontrar a alguien que de verdad lo ame. Alguien que no esté enamorada de su hija. Papá iba a sufrir. Ambas lo sabíamos, pero encontraría a alguien que realmente lo amara, alguien que no estuviera enamorada de su hija. Esa noche cuando llegué a casa papá estaba bien. ¿Dónde estabas?, preguntó. Con amigas, dije. Otra mentira. Bien, oye, estoy esperando la respuesta de Paloma. Estoy un poco nervioso. Estaba nervioso. Esperaba la respuesta de Paloma. Papá, dije. ¿Tú de verdad la amas? Le preguntaba si realmente la... Claro que sí. ¿Por qué preguntas? Por supuesto que la amaba. ¿Por qué preguntaba? Pero yo la amaba más, tanto a Paloma como a papá, solo que de maneras diferentes. Al día siguiente Paloma me mandó otro mensaje. Mañana me voy. ¿Vienes conmigo? Se iba mañana. Iría con ella. Pensé todo el día. Miré a papá. Miré mi vida, miré mi corazón. Me senté en el jardín donde solía jugar cuando era niña, donde mamá me enseñó a plantar flores, donde papá me empujaba en el columpio los domingos por la tarde. Todo mi pasado estaba ahí, en esa casa, en esas paredes que habían sido testigo de mi crecimiento. ¿Cómo podía yo, que había sido criada con valores tradicionales, que había ido a misa todos los domingos durante años, que había respetado siempre a mis mayores, estar contemplando traicionar a mi propio padre? ¿En qué momento me había convertido en alguien capaz de algo así? Pero cuando pensaba en Paloma, cuando recordaba la forma en que me miraba, cómo me hacía sentir, nada más importaba, ni las expectativas sociales, ni los valores tradicionales, ni siquiera mi amor por papá, podían competir con la fuerza de lo que sentía por ella. Era como si hubiera estado viviendo en blanco y negro toda mi vida, y de repente hubiera descubierto los colores. Era como si hubiera estado respirando a medias, y por primera vez mis pulmones se llenaran completamente de aire, y tomé mi decisión. Esa noche le dije todo a papá, que amaba a Paloma, que me iría con ella. Su reacción fue peor de lo que había imaginado. Primero fue la incredulidad.
como si no pudiera procesar las palabras que acababa de escuchar. Luego vino la confusión, sus ojos buscando algún signo de que esto fuera una broma cruel. Cuando finalmente entendió que hablaba en serio, lloró, lágrimas silenciosas que rodaron por sus mejillas mientras me miraba como si no me reconociera. Después gritó, palabras de dolor y traición que se clavaron en mi corazón como dagas. No entendía, ¿cómo podía entender? Ella es mi novia Lucía, la amo. ¿Cómo puedes hacerme esto? Después de todo lo que hemos pasado juntos, después de que te crié sola cuando tu madre murió, sus palabras me destrozaron. Tenía razón en todo lo que decía. Él me había criado solo después de la muerte de mamá. Había trabajado doble turno para pagarme la universidad. Había estado ahí en cada desamor, en cada crisis, en cada momento importante de mi vida, y yo lo estaba traicionando de la manera más cruel posible. ¿Cómo podía hacerle esto? No lo sabía, solo sabía que lo hacía porque no tenía otra opción, porque vivir sin Paloma me parecía imposible. Lo siento, papá, te amo pero no puedo vivir sin ella. Lo sentía, lo amaba pero no podía vivir sin Paloma. A la mañana siguiente empaqué mi maleta. Paloma vendría por mí. Íbamos a Barcelona, luego quién sabe dónde. Papá no me despidió, se quedó en su habitación. Cuando llegó Paloma, miré mi casa por última vez, mi infancia, mis recuerdos. Mi padre dejaba todo atrás. ¿Estás segura?, preguntó Paloma. Estaba segura, no dije, pero te amo. Y eso es lo único que importa. No estaba segura, pero la amaba y eso era lo único que importaba. En el carro alejándonos de Sevilla, tomó mi mano. No va a ser fácil, dijo. No iba a ser fácil. Lo sé, dije, pero vale la pena. Lo sabía, pero valía la pena. Ahora estamos aquí, en Barcelona, en un pequeño apartamento en el barrio Gracia. Paloma trabaja en una tienda de boutique donde su conocimiento sobre los viñedos andaluces es muy valorado. Yo hago traducciones freelance de textos literarios y doy clases de español online a extranjeros. Es una vida más sencilla que la que teníamos en Sevilla. Pero es nuestra, nadie nos conoce aquí, nadie sabe nuestra historia. Para nuestros vecinos somos simplemente dos mujeres que viven juntas, que se aman, que van de la mano por las calles adoquinadas del barrio. Nadie nos juzga, nadie nos señala. Por primera vez en mi vida, puedo ser completamente yo misma. Los primeros meses fueron difíciles. La culpa me comía por dentro. Cada vez que veía a una pareja de padre e hija en la calle, mi corazón se encogía. Papá no respondía a mis llamadas, mis emails quedaban sin respuesta. Había perdido no solo a mi padre, sino también mi ciudad, mis amigos, mi vida entera. Pero Paloma estuvo ahí para mí en cada momento oscuro. Cuando lloraba por las noches extrañando a papá, ella me abrazaba y me recordaba que el amor verdadero a veces requiere sacrificios. Cuando dudaba de si habíamos hecho lo correcto, me mostraba que nuestra felicidad también importaba. Poco a poco, construimos algo hermoso juntas, una rutina, una vida, un amor que no tiene que esconderse. Somos felices. Sí, profundamente felices. Cada mañana que despierto junto a Paloma es un regalo. Vemos el amanecer desde la pequeña terraza de nuestro apartamento. Tomamos café y planeamos nuestro día. Los fines de semana exploramos Barcelona. Descubrimos pequeños restaurantes. Visitamos museos. Caminamos por la playa de la Barceloneta. Nos arrepentimos, a veces, especialmente cuando pienso en papá. Cuando imagino su soledad. Cuando recuerdo que perdí la oportunidad de tener una relación normal con mi papá. En esos momentos, Paloma me recuerda que papá también merece encontrar un amor auténtico, no una relación construida sobre una mentira. Hace 6 meses, recibí un email de una prima. Me contaba que papá había empezado a salir con una colega abogada, una mujer de su edad que había enviudado recientemente. Se ven bien juntos, escribía. Él parece más tranquilo, más en paz. Esa noticia me alivió más de lo que pensé posible. Quizás después de todo, el destino había encontrado una manera de que todos fuéramos felices. Pero el amor es así, no es lógico, no es fácil, no es sin dolor, pero es real, y yo encontré el amor verdadero con Paloma. Tal vez cometí el error más grande de mi vida. Tomé la decisión más correcta. Lo sabré con el tiempo, pero por ahora cada mañana que despierto en sus brazos, sé que vale la pena todo. ¿Ustedes qué piensan? ¿Hice bien o mal? Déjenme sus comentarios. Y si son nuevos aquí, no olviden suscribirse.